Días y muchas gracias por la asistencia, por esta presencia a esta primera conferencia. Que queremos decirles que la conferencia, la literatura y la poesía en el espacio geográfico es una iniciativa que se tomó porque pensamos que las humanidades, las ciencias sociales, tienen que estar muy presentes y muy vinculadas en la formación de los licenciados, en este caso de la licenciatura en economía, de los economistas, de todos los profesionistas, pero quisimos dar este espacio de la poesía, de la literatura, en el que poco nos convocamos, ¿no? Particularmente en algunas áreas, en algunas escuelas, pero el CEDEL tiene el propósito de que esto sea, digamos, una norma y que podamos nosotros adentrarnos a este mundo muy interesante de la literatura y la poesía. Bueno, como estamos un poco ya sobre el tiempo, voy a presentarles a nuestra expositora. Es la maestra en ciencias Hilda Elizabeth Moreno Rojas. Ella es doctorante ya con su tesis por presentar. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Universidad de Nuevo León, maestra en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Autónoma, la Benemérita Universidad de Benito Juárez en Puebla, y actualmente su doctorado en el Colegio de Michoacán en Ciencias Sociales con una tesis sobre sus temáticas que ha desarrollado a lo largo de su vida académica, que tiene más de, bueno, voy a decir porque luego sacan lo de la edad, pero son más de 3 décadas en una formación muy sólida de nuestra invitada y además amiga sobre todo, Elizabeth. Bueno, ella fue directora de la Facultad de Letras, fue directora de la Dirección de Vinculación Académica, la DIVA, y es actualmente directora de la Dirección de Editorial de nuestra universidad. Y hay que decirlo, en la gestión de Elizabeth, la productividad, la promoción de varios investigadores, pues ha sido posible gracias a la gestión, y por eso te agradecemos también esta participación, Elizabeth. Ella actualmente participa en un cuerpo académico en letras, ahí en su facultad de Filosofía y Letras, que es la facultad a la que ella pertenece, y tiene una línea de investigación que este cuerpo académico desarrolla, que se llama el espacio del norte de México en el arte y la literatura, por lo que no tenemos duda de que la disertación y lo que nos viene a presentar, el trabajo que nos viene a presentar, es un trabajo por demás interesante. Ustedes lo van a juzgar. La doctora va a exponernos en alrededor de unos 20 minutos sus ideas, y abrimos posteriormente un espacio para que ustedes puedan participar, puedan preguntar, y le agradecemos enormemente su participación en este aniversario del CEDEL, de los 5 años del CEDEL. Gracias, Elizabeth, por venir con nosotros. Gracias, Pati González, una catedrática que respeto mucho y que por fortuna también somos amigas. Gracias al doctor Rafael Figueroa, que me invitó a participar en este espacio, que me da mucho gusto que se haya conformando y que se venga consolidando, porque Rafael y yo platicábamos mucho al respecto, dado que mi tema de tesis de doctorado y mi línea de investigación tiene que ver con el espacio, con las geografías, con la geografía literaria, con las geografías que representa el arte. Pero yo le decía, el concepto del espacio es tan complejo y tan interesante que se necesita de la interdisciplina para poder dar una respuesta
más o menos objetiva a esta categoría de la filosofía, que junto con el tiempo han sido categorías muy importantes dentro de la filosofía y han incidido actualmente en lo que se conoce como el giro espacial en el pensamiento social contemporáneo. Le doy gracias a mis amigos, a Lucy que está aquí, a Rafa y a los profesores de economía, que gusto verlos, a los estudiantes. Aquí está una estudiante de letras que está trabajando conmigo en la ciudad, la representación de la ciudad en las novelas de Elmer Mendoza. Y pues cuando ella empezó conmigo a trabajar esta tesis, pensaba que solo íbamos a trabajar la teoría literaria, pero de repente le empecé a dar lecturas de Lefebvre, de Milton Santos, de geógrafos, y bueno, ¿y de qué se trata esto? Se trata de la interdisciplina, porque es la forma como actualmente se estudia el concepto del espacio. Rafa me puso un título muy bonito, ahorita lo van a ver. Bueno, acá está. La verdad a mí no se me había ocurrido, pero además rima, tiene verso y todo esto, y casi como que me lo voy a robar también para algún subtítulo de la tesis o algún capítulo, porque la verdad que así es la literatura y la poesía, es verdad, también tienen geografía. Si ustedes quieren, vamos a llamarle ahorita geografías imaginarias, vamos por lo pronto, pero en el desarrollo de esta conversación que tendré con ustedes, nos vamos a dar cuenta que en realidad buena parte de lo que pensamos que es el espacio es imaginado o forma parte de nuestros imaginarios, y no es solamente lo material, lo físico, lo que yo puedo tocar, lo que conforma el espacio. Si entendemos esto, nuestro concepto de esta categoría se enriquecerá y habrá trabajos mucho más interesantes, en el sentido de que no solamente se podrán atender cifras y datos, que eso es muy importante, sino también a los sujetos que habitan ese espacio, a cómo lo perciben, a cómo viven, a cómo habitan y a cómo construyen cotidianamente el espacio. Bueno, le damos cuenta por favor a la primera. Y aquí tengo una cita de Michel Foucault. Me voy a mover para acá. Creo que ya. Tú me dices, Lucy, en qué momento ya no estorbo. ¿Ahí está? ¿Sí? Que no te moleste. Sí, ajá, ahí está. Bueno, miren, Michel Foucault, pues como ustedes saben, o si no saben, investiguen, sobre todo los estudiantes, porque fue un intelectual muy importante del siglo XX, francés, que fue uno de los primeros en darse cuenta que el tema del espacio estaba cobrando gran relevancia. A diferencia de lo que había ocurrido en los siglos anteriores, donde el tiempo fue el protagonista del sistema filosófico, de los pensadores, de los intelectuales, de los matemáticos, de los físicos, el siglo XX empieza a ser muy importante, porque incluye al tema del espacio en el análisis y el estudio de la realidad. Pues Michel Foucault da cuenta de esto cuando dice que la época actual, estamos pensando a mediados del siglo XX, es la época del espacio. Dice, estamos en un momento en el que se experimenta menos como una gran vía. Ustedes se acuerdan que la modernidad había pensado en la realidad, en la historia, como una flecha, como temporal, como una vía. Dice, se representa menos o se entiende menos como una gran vía, que dice como algo que se despliega como una red que enlaza puntos y que entrecruza madejas. Y si nosotros pensamos en el internet y en todo este mundo digital y virtual en el que estamos actualmente, pues se afianza más esta metáfora de la red que de esta línea del tiempo con que la modernidad se había representado la realidad. Hay que leer a Michel Foucault, hay que leer, tiene algunos ensayos sobre la geografía
y otros ensayos sobre lo que él llama los no lugares o heterotopías, que no voy a hablar de estos aquí, pero que son sitios muy concretos que serían como lo contrario a los lugares, que no son lugares para habitar, como los hospitales, como las cárceles, como los centrales de autobuses, como ¿cómo se llaman? Los aeropuertos, etc. Bueno, entonces hay que leer a Michel Foucault para entender desde la sociología lo que se ha pensado acerca del problema del espacio. Le damos vuelta, y entonces quisiera hablarles un poquito, porque si no, no se podrá entender lo que yo estudio y desde dónde, desde qué metodología he decidido estudiarlo. Lo que se conoce como el giro espacial. Esto ocurre más o menos a mediados del siglo XX e influye no solamente en la geografía, sino en todo el pensamiento social contemporáneo. Y para empezar, toman como punto relevante la categoría del espacio y no del tiempo. Y además incluyen algo que no se había incluido cuando se estudiaba geografía. Por eso Michel Foucault cuestiona mucho a la geografía. Incluyen el problema del sujeto, ¿sí? Del sujeto que habita el espacio, y el problema de lo social. O sea, mientras no se incluya el tema de la dimensión social en el problema del espacio, estamos reduciendo este concepto a solo lo material y físico. Entonces ellos cuestionan justamente esa concepción reductiva de la geografía, que solamente se aboca a ver la parte física y no lo inmaterial y subjetivo del espacio. Ahorita voy a explicar un poquito más a qué me refiero con la dimensión subjetiva y la dimensión espacial del espacio. Y además trata de explicar la organización espacial desde fundamentos sociales. Y un poco ahorita decía esto Rafael al final. O sea, lo que nos interesa es no tanto el espacio físico por sí mismo, sino la sociedad que habita ese espacio. Porque según el espacio que habites, bueno, incide en tu forma de vivir, en tu forma de experimentar el espacio, ¿verdad? Entonces, se trata de estudiar el espacio, pero desde los fundamentos sociales, para tratar de resolver los problemas que afectan a la sociedad. Bien, en este marco de este giro que da el estudio del espacio, son varias las disciplinas que se integran. La filosofía, por supuesto, porque desde los griegos, ahorita lo vamos a ver, siempre se ha reflexionado el problema del espacio. De hecho, ellos fueron los primeros que se cuestionaron racionalmente, digamos, que se cuestionaron qué es esa cosa que llamamos espacio. Y tuvieron varias respuestas que durante mucho tiempo nadie cuestionó, hasta que llegó Emmanuel Kant en el siglo XIX. Pero bueno, entonces entra la filosofía, la geografía, sobre todo, no la geografía física, sino lo que se llama la geografía humana, que sin dejar de estudiar lo físico, integra lo subjetivo y lo social en sus estudios. La geografía humana, la geografía cultural, la geografía neomarxista con Henry Lefebvre adelante, la física, por supuesto, con Albert Einstein, la lingüística, la historia, la antropología, la biología, la teoría literaria y algunos enfoques de la economía. Y aquí es donde entran ustedes, digamos, algunos enfoques de la economía, que entienden que sin ver el aspecto social no se puede explicar los problemas que afectan a la sociedad en su relación con un espacio determinado. Bueno, estas ciencias postulan, además, como condición sine qua non, la interdisciplina. Y esa es la razón por la cual yo, que estaría ubicada en la disciplina de la teoría literaria,
en el momento en el que yo me propuse investigar cómo es que la literatura y el arte representa los espacios del norte de México, me percaté de que no podía contestar, no podía dar respuesta a esa interrogante si no acudía a otro tipo de disciplinas que me ayudaran a entender, primero que todo, qué era esa cosa que llamamos espacio del norte de México y cuáles eran las imágenes o representaciones que en el imaginario colectivo se tenía acerca del norte de México. Esto me fue pareciendo muy interesante porque me iba percatando en la medida sobre todo de este sexenio de Calderón, de que la imagen del norte se venía cada vez, digamos, deteriorando o teniendo connotaciones más bien negativas, pero al mismo tiempo había otras imágenes muy positivas, como lo del desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, etc. El norte como rico, como próspero, pero también el norte como bárbaro, el norte violento. Y entonces, si uno se fija en las crónicas de la prensa, en las imágenes de las películas, en las imágenes de la literatura y en las imágenes del arte en general, uno ve toda esta diversidad de puntos de vista acerca del norte de México. Bueno, de ese conglomerado yo tomé 4 imágenes para seguirlas en su significación y ver cuál era el origen de esas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, el norte bárbaro es una imagen muy acendrada en el arte, en la literatura y en los discursos sobre este territorio. La otra era el norte próspero, que también es una imagen muy arraigada y que proviene sobre todo de los relatos de viajeros del siglo XIX. Por el otro lado está el norte desértico, o sea, si ustedes se fijan, hay muchas películas que cuando tratan de hablar sobre el norte, así que aparecen vaqueros y, bueno, digamos como la del infierno, que yo creo que casi todos lo han visto, pues es siempre el calor, el polvo, el desierto, etc. Y esa imagen me sorprendió, lo vamos a ver ahorita con una cita que traigo, que es, pero bastante antigua, la imagen de la representación del norte como un desierto. Y la otra imagen, claro, tiene que ver con un acontecimiento histórico muy importante, que es la pérdida de los territorios del norte de México, que es el norte herido, o digamos el norte como una herida abierta que no termina de cerrarse por la pérdida de los territorios que ahora conforman el sur de Estados Unidos y cuyos efectos se ven sobre todo en el fenómeno de la migración y en los corridos que hablan si estos territorios eran nuestros, porque los gringos nos echan para acá y todo eso, ¿no? Y en la literatura también se ve, sobre todo en la literatura de la franja fronteriza, esta cicatriz que no ha terminado de cerrarse. Entonces, estas 4 imágenes yo empecé a rastrearlas, pero como les digo, para yo entender por qué desde otros territorios nos percibían así, como bárbaros, o como violentos, o por qué nosotros mismos nos percibíamos así y nos representamos así en la literatura, pues tuve que buscar el origen de esto desde la historia, la cultura, los estudios culturales, la economía, la política, etcétera, para entender este fenómeno tan interesante que dio origen al territorio del norte de México. Y lo que yo pretendo no solo es revisar esto, sino buscar estos signos de identidad, con qué realmente nos identificamos y con qué no, y entender cómo nos percibimos y cómo nos simbolizamos los norteños en la literatura. Bueno, entonces, con este fin, mi investigación tuvo que ir más a fondo, tuvo que revisar desde el concepto mismo del espacio. Y lo que yo creo, y lo que las teorías dicen, es que
los espacios de ficción que encontramos en los universos literarios, y particularmente yo estudio los de la nueva narrativa del norte de México, o de los nuevos artistas, cuestionan, subvierten, ironizan las imágenes tradicionales con las que se ha representado tradicionalmente el norte de México, por una parte. La otra cosa que yo quería mostrar es que el espacio literario, y esta es como la premisa básica, el espacio literario, como cualquier representación del espacio, aún sea en un mapa, aún sea en un libro de geografía, porque mientras que sean discursos, ya son representaciones. Entonces aquí no entran que si son representaciones objetivas o subjetivas, no. Toda representación discursiva, llámese poema, canción, filme, libro de geografía, fotografía, documentales, etcétera, toda representación discursiva del espacio no es solo el producto de una construcción verbal o visual, sino que también en esa conformación de una fotografía del espacio, de un libro de geografía, de un mapa, de un poema del lugar añorado, etcétera, o anhelado, hay siempre un conjunto de símbolos, ¿sí? Toda representación del espacio tiene símbolos, y además en estos textos hay siempre una representación de una ideología, y eso es una manera muy diferente de entender el espacio, porque aquí estamos partiendo de la idea de que el espacio no es algo neutro, sino que en el espacio representamos nuestra cultura, nuestros símbolos, nuestros valores y nuestro sistema axiológico, es decir, nuestra perspectiva ideológica y cultural. Entonces, pasamos a lo siguiente. El espacio literario, como cualquier espacio de arte, es entonces un texto, pero es también al mismo tiempo un objeto de la historia. Y como objeto de la historia está sujeto a que la perspectiva que lo concibió imprima en él, decía antes, sus signos y su perspectiva ideológica. Y además, por eso mismo, el espacio literario, como toda representación espacial, voy a poner de ejemplo los mapas. Y pongamos de ejemplo los mapas que empezaron a representar América. Si ustedes revisan en este libro que se llama La invención de América, de Edmund O'Gorman, vamos a encontrar cómo el mapa de América fue cambiando de forma. ¿Sí? A medida que se encontraban otros territorios y que se dieron cuenta que no era una isla, sino un continente, la representación del mapa fue variando. ¿Por qué? Porque toda representación espacial, a diferencia de lo que creían los griegos, es histórica y dinámica. ¿Sí? Y entonces, en cada representación espacial se imprime la perspectiva cultural de quien hizo esa representación. Bueno, para probar estas premisas de las que yo partía, tuvimos que empezar a diferenciar el espacio como experiencia y el espacio como categoría. O sea, hay que entender una cosa, hay que entender que la experiencia del ser humano, que la experiencia del espacio como la experiencia del tiempo es universal. Es decir, ubicarse en un espacio y a partir del espacio posicionarse y decir arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás de mí, tomando como punto mi cuerpo, mi posición, o mi localidad también, es algo universal. Todos los seres humanos lo hacemos, es más, hasta los animales, ¿no? O sea, se apropian de un territorio, se ubican, se posicionan, etc. Todos los seres vivos hacemos esto y los humanos mucho más porque conformamos grupos sociales. Pero la simbolización del espacio no, la representación de los espacios dependen de las culturas.
Y esto es muy interesante porque si uno analiza la representación de la realidad espacial, por ejemplo, de las culturas sumerias o de las culturas griegas con las culturas actuales, vemos cómo la representación del espacio es bastante diferente, porque cada cultura percibe y representa con simbologías diferentes la categoría del espacio. Aunque debo decir que el sistema simbólico más perfecto es el lenguaje humano. O sea, cuando uno analiza todas las palabras con las que nombramos algo del espacio, como sitios, lugares, paisajes, etcétera, se da cuenta que es un porcentaje mucho más alto que el lenguaje que se refiere al tiempo. ¿Sí? En nuestra vida diaria utilizamos metafóricamente o literalmente una gran cantidad de nociones acerca del espacio. Entonces, el lenguaje también contribuye a fundar el espacio, a cofundar el espacio. Con esto quiero ejemplificar, o más bien mostrar, que el espacio no ha sido siempre contemplado y conceptualizado de la misma manera. ¿Sí? A lo largo de la historia ha habido entonces distintas representaciones y categorizaciones acerca del espacio. Entonces, estos casi siempre basados en sistemas filosóficos, y estos sistemas filosóficos, según acentúen uno u otro rasgo del espacio, han hecho diferentes imágenes de la realidad espacial, ¿no? Bueno, y por lo mismo, estos condicionan modos de percibirlo, representarlo, estudiarlo e interpretarlo de manera distinta. En la modernidad, le damos cuenta, en la modernidad, y esto es a lo que yo básicamente quería llegar para ver dónde se ubican ustedes en sus estudios del espacio. Es decir, bajo qué marco conceptual están trabajando esta problemática del espacio. Que yo ya tengo muy claro dónde estoy ubicado, cuál es el marco, digamos, del que yo parto. Bueno, en la modernidad hubo tres grandes basamentos filosóficos. El racionalismo positivista, que proviene de los griegos, pero que fue después, cuando uno estudia Descartes, y Descartes hace esta división entre lo que sería la conciencia y la extensión, nos percatamos que Descartes fue el que separó al sujeto que piensa del espacio como extensión, ¿verdad? De la materia. Entonces dijo, el sujeto es pensante y la materia es inconsciente. O sea, la materia no tiene conciencia, y entonces se separó, algo que ahora está muy cuestionado, a partir de Descartes, este racionalismo positivista, esta concepción del espacio. Pero esta sería una base cuyo concepto se llama espacio geométrico o espacio absoluto. Digo, las raíces vienen de los griegos, pero tanto Descartes como después Newton reafirmaron, y el positivismo después reafirmaron esta concepción. Y todavía quiero decirles que incide en los estudios económicos sobre el espacio, lo que sería el racionalismo positivista. El otro basamento filosófico es el del idealismo. También se le conoce como un humanismo, y el concepto del espacio de él es el espacio subjetivo. El promotor de esto es Immanuel Kant, y ahorita voy a explicar por qué se le llama espacio subjetivo. Y por último, la racionalidad dialéctica, que proviene del marxismo y de los neomarxistas, y el concepto que ellos toman como espacio es lo que se conoce como espacio social. Ahora bien, la posmodernidad, o lo que se conoce como posmodernidad, ha tratado de englobar estos dos últimos, el idealismo y la racionalidad dialéctica, ¿verdad? Haciendo una especie de conjunción que, adelanto, aquí es más o menos
donde yo me ubico en mis estudios, en lo que sería el pensamiento posmoderno, es decir, en la dialéctica entre estos dos basamentos filosóficos. Los griegos pensaban, cuando analizamos el espacio geométrico absoluto, pensaban que el espacio era una extensión física, una especie de continente sobre el que se camina y tienen lugar los fenómenos de la naturaleza. Su existencia real no dependía de los sujetos, es decir, podría o no haber seres humanos, pero el espacio estaba ahí, inmóvil, era un receptáculo, imagínenselo así, como un recipiente sin forma, neutro e infinito, que envolvía toda la existencia en su inmensidad y desmesura cósmica. Fíjense que nosotros, bueno, al menos yo antes de empezar a estudiar esta cosa del espacio, yo pensaba que así era, o sea, porque es la concepción que nos enseñan en la escuela, justamente, esta concepción del espacio absoluto, del espacio geométrico. Cuando yo empiezo a estudiar el problema del espacio, me doy cuenta que los griegos se equivocaron. Bueno, yo no fui la primera que me di cuenta. El primero que cuestionó esto fue Immanuel Kant, un filósofo alemán, que lo conocemos mucho porque elaboró esta teoría que se llama idealista. Bueno, Kant dice que lo que concebimos como espacio y como tiempo no es algo que procede de la experiencia, sino que nosotros tenemos como categorías a priori, dice, categorías a priorísticas, ya nacemos con esa capacidad de categorizar el espacio y el tiempo, y después proyectamos esas imágenes, son como imágenes que tenemos del espacio y tiempo. Entonces es lógico pensar que si cada uno de nosotros, cada individuo, nace con estas imágenes, la proyección del espacio que cada quien haga será singular y única, ¿verdad? Es decir, no es ese espacio indiferenciado de los griegos, sino es el espacio que nosotros proyectamos. Por eso a la antropóloga Signorelli dice, hay espacios buenos, hay espacios malos, hay espacios en los que nos gusta estar y hay espacios en los que no nos gusta estar. Todo depende de nuestra percepción del espacio, de la imagen que nos hacemos del espacio. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando invitan a alguien de fuera a Culiacán, todo el mundo dice, no, ¿verdad? Porque la percepción del espacio que tienen ellos no es la misma que tenemos nosotros. No percibimos de igual manera el espacio porque Kant dice que el espacio también es subjetivo. No solamente es lo físico y lo material, también depende de la percepción subjetiva de cada individuo. Pues a partir de este cuestionamiento de Kant, a partir de este cuestionamiento de Kant, sistemas filosóficos como el humanismo, la fenomenología y la hermenéutica le dieron un giro al estudio del espacio al incluir al sujeto que habita el espacio en sus estudios de esta realidad. Es decir, no solamente entraría lo físico, como se hacía en los estudios anteriormente, sino entraría también las percepciones de los sujetos y las representaciones del sujeto que habita el espacio. Hay conceptos muy interesantes a partir del humanismo, que empieza a incorporar la geografía y que sería bueno que otras disciplinas también las conocieran porque son categorías muy importantes para estudiar el espacio. Uno de ellos es el concepto de espacio vivido. Dice, el espacio vivido, dice, no preexiste al sujeto, como decían los griegos, ¿verdad? Sino existe con el sujeto, en la medida en que lo habitamos, en la medida que lo percibimos, en la medida que nos movemos en este espacio, en el espacio que vivimos. O sea, todos tenemos un espacio vivido. Si ustedes piensan, cada uno de nosotros tenemos como un mapa mental de los lugares, una cartografía personal de los lugares que vivimos.
dónde nos movemos, hacia dónde vamos, qué lugares nos gustan, qué no nos gustan, cuáles categorizamos o definimos como peligrosos, como hostiles, y cuáles son lugares para disfrutar, en los que estamos a gusto, en los que nos sentimos seguros, etcétera, ¿no? Entonces, esa posibilidad de estudiar el espacio vivido enriquece el estudio de esta categoría, porque incluye no solamente al sujeto, sino los afectos, los significados que le atribuimos al espacio en el que nos movemos y al espacio en que vivimos. Otro concepto muy importante, ¿verdad?, es el problema del lugar. Este es un concepto que los economistas deben tener muy claro. Unos le llaman lugar, otros le llaman localidades, otros le llaman territorio, pero es un concepto que se debería manejar y que deriva de este concepto del espacio vivido. Porque, digamos, el concepto del espacio es algo universal y abarcador, pero el concepto del lugar tiene que ver con la parte en la que los individuos se mueven, con su espacio personal. Y ese espacio personal se nutre de las experiencias de vida, de los afectos de quienes lo habitamos, ¿verdad? De cómo simbolizamos el lugar. Rico, pobre, como les decía, hostil, peligroso, seguro, tranquilo, amable, detestable, etc. Esta percepción que tenemos los individuos del lugar o del espacio justamente lo convierte en lugar. Entonces una cosa es el espacio y otra cosa es el lugar, o las localidades donde viven un conjunto de individuos. Y yo tenía dos ejemplos, bueno, un ejemplo más bien, de lo que estoy explicando a propósito de cómo los individuos percibimos y simbolizamos de diferentes maneras el espacio y lo convertimos en lugares. En una crónica mexica, a propósito de lo que sería la Gran Chichimeca, ustedes lo recuerdan, la Gran Chichimeca es el septentrión mexicano. Cuando lo describían, decían así, la Gran Chichimeca es un lugar de miseria, de dolor, de sufrimiento, de fatiga, de pobreza y tormento. Es un lugar de rocas secas, de fracaso, un lugar de lamentación. Es un lugar de muerte, de sed, un lugar de inanición. Es un lugar de mucha hambre, de mucha muerte, ¿sí? Esa era la percepción que los mexicas tenían del septentrión mexicano. Como ustedes recordarán, Chichimeca quiere decir perro sucio e incivil, ¿verdad? Porque pues el Chichimeca era el bárbaro. Y la Gran Chichimeca significa lugar de muerte, lugar que está más allá de las fronteras, lugar de muerte. Entonces, esta descripción sobre el norte de México se corresponde a la percepción que desde el centro se tenía del norte. Por supuesto, no corresponde a la percepción de los cientos de grupos de nómadas que vivieron en estos territorios y que su espacio vivido era otro, lo simbolizaban de otra manera. Como quiera, en el siglo XX, me voy a ir saltando porque tengo muchos ejemplos de esto, pero en el siglo XX, Rafael F. Muñoz, un novelista de Chihuahua, en una novela que les recomiendo, que se llama Se llevaron el cañón para Pachimba, hace también otra descripción del norte desértico y dice: el sol caía plomo sobre el arenal de la desierta laguna de Mairán. Ni un huizachito, ni un esquite, ni una res, ni una labor, ni un rancho. Tierra, polvo y remolinos a lo lejos. El camino derecho, largo, largo y tendido sobre un arenal que ahí a lo lejos parecía un espejo de agua clara y cristalina. Ni pájaros, ni bueyes, ni conejos. De seguro nomás ahí vivían las víboras revueltas en la tierra de su mismo color. Tierra abandonada de la mano de Dios, sin agua, sin verdor. Tierra suelta hecha polvo, tierra maldita, castrada, infecunda como las mulas que nunca han de parir.
tierra sin consuelo, tierra triste y sedienta como el pobre, tierra que se adelantó a la muerte y que se hizo polvo antes de morir. Fíjense cómo, a pesar de la gran diferencia de siglos, la percepción del desierto sigue siendo la misma. La simbolización de muerte, de infertilidad, de castración, etcétera, siguen presentes tanto en uno como en otro pasaje. Sin embargo, por esas fechas, los norteños empezamos a percibir el desierto de otra manera y a simbolizarlo de otra manera. Me refiero a José Vasconcelos, por ejemplo, que aunque habló muy mal del norte porque decía que la civilización terminaba donde comenzaba la carne asada, ¿sí, verdad? Donde comenzaba el olor de la carne asada, y eso habla ya de una percepción del norte bárbaro. Sin embargo, del desierto y del paisaje tenía otra concepción, como vamos a ver en este pasaje. En su regreso del DF, del centro a Sonora, escribe: la emoción del desierto me envolvía, por donde mirásemos se extendía polvorienta la llanura sembrada de chaparros y de cactos. Mirándole en perspectiva se combaba casi como un rival del cielo. Una senda sobre el arenal hacía veces de calle y de camino. Algunos mezquites indicaban el rumbo de la única noria de la comarca. De noche, de día, el silencio y la soledad en equilibrio sobrecogedor y grandioso. Si se fijan, la perspectiva que está describiendo ahora sí ya es un paisaje, no es algo infecundo, sino ya es un paisaje, tiene otra simbolización, porque el espacio vivido para Vasconcelos ha tenido otro significado, por lo tanto su descripción va a diferir de las anteriores descripciones. Y así sucederá con todos los poetas y narradores del siglo XX y XXI, donde el desierto se convierte en un símbolo identitario. Sí, Ricardo Elizondo dice: atraviesas toda la zona desértica y solo recuerdas lo ancho y lo gris, pero ahí hay vida. El aire sopla entre los arbustos y canta. El oasis es una bendición del cielo cuando lo encuentras. El aire fresco del desierto es sensacional y como no hay agua, no hay podredumbre. Los aromas del desierto son extraordinarios. Noté que yo observaba muchas cosas en el desierto que la gente no veía y quise participarlas. Cuando tú amas algo, hablas de ese algo porque quieres que los demás lo amen. Y a me quiero centrar en esta última línea: cuando tú amas algo, o sea, aquí hay afecto por la geografía, aquí hay emociones por la geografía. Por lo tanto, las imágenes con las que se fundan estas descripciones no son neutras. Hay toda una serie de emociones y de afectos que están puestas ahí en la imagen de esta geografía que después se convierte en literaria. Bueno, quiero decirles además, esto es un poco para ejemplificar lo que estoy diciendo, que el espacio también es subjetivo y que depende de quienes lo habitan o no lo habitan, que vamos a encontrar imágenes diferenciadas y no, como decían los griegos, neutras y extensas. Bueno, también el espacio subjetivo se ha fijado en el problema de las localidades y territorios, sobre todo por una cuestión que será muy importante para ustedes, que el lugar define la identidad de quien lo habita o de las colectividades que lo habitan, ¿sí? Los espacios no son neutros, digo, los espacios no se identifican. Por eso es muy interesante estudiar las representaciones que se hacen de las localidades, porque esas representaciones simbolizan nuestra identidad o de los actores sociales que viven ahí. Muy importante las localidades. Dice Juan Nogué: es indudable que la globalización ha permeado todos los lugares del mundo. Sin embargo, dice, las actividades ocurren en ámbitos locales y en ellos se desenvuelve la vida cotidiana en todas sus dimensiones. Y la globalización no puede comprenderlas a todos, dice, sin el estudio de los lugares que son
condición y soporte de las relaciones globales. Entonces, aunque los procesos de globalización en verdad existen, no implican necesariamente la eliminación de las localidades. Es más, pareciera que justo por el fenómeno de la globalización empiezan a surgir movimientos regionales o neorregionales, digamos, en donde lo que se busca es afirmar la pertenencia a una localidad. Y en esto el arte y la literatura son muy importantes porque lo que hacen es expresar los símbolos con los que una comunidad se identifica. Desafortunadamente el tiempo no me da para darles ejemplos de todo esto que les estoy afirmando, pero es cuestión de revisar lo que los artistas fronterizos pintan, o a las fotografías de los artistas fronterizos, o lo que las canciones de los norteños dicen, para entender los símbolos que se están forjando y que responden a la idea de identificarse en este tipo de expresiones humanas. Bueno, el otro punto, y ya casi estoy terminando, el otro concepto es el del espacio social. Para mí también un concepto muy enriquecedor y muy importante. Este viene de la corriente marxista y su principal exponente es un sociólogo francés que se llama Henri Lefebvre, que desafortunadamente hay muy poquitas traducciones de todo lo que él escribió y sobre todo de su libro más importante, que es el del problema de la ciudad. El derecho a la ciudad, sí, perdón, el derecho a la ciudad. Pero hay un sociólogo norteamericano, Edward Soya, que por cierto alguna vez estuvo aquí en la universidad, en la UAS, lo invitaron a los estudios internacionales, la carrera, que es Edward Soya. Bueno, es muy importante, este sociólogo, para los estudios económicos y culturales de las geografías, porque él dice, a ver, aquí está pasando algo. Por un lado, dice, tenemos el objetivismo del espacio de los griegos, de este concepto del espacio de los griegos, que solamente aceptan el espacio como mera materialidad. Por otro lado, están los idealistas o kantianos, que solo conceptualizan el espacio como mera subjetividad, como imagen. Pero, ¿y qué pasa con los actores sociales? Porque aquí hay un abismo entre el espacio absoluto y el sujeto, el individuo. Y los grupos sociales también intervienen. Entonces, dice, lo que tenemos que hacer es resolver esta dicotomía entre el objetivismo y el subjetivismo exacerbado de estas dos posiciones, de la positivista y de la idealista, que no permiten, dice, trascender la dicotomía del objeto y sujeto. Entonces dice, por un lado son bastante miopes porque se centran en los aspectos relacionados con el espacio físico, pero por otro lado sufren de hipermetropía, dice, al reducir el problema del espacio a una imagen mental. Entonces, la teoría del espacio como acción social pretende resolver esta dicotomía, que además ha dividido la realidad en dos cosas: en espacio, tiempo, mente, materia, cultura, naturaleza, historia y geografía. Conceptos, dice, que se han pensado separados en la explicación de la realidad y que no deben separarse. En el estudio del espacio tenemos que incluir el problema del tiempo, en el del objeto al sujeto, en el de la naturaleza, la cultura, etcétera, para poder entender el problema de esta categoría. Entonces, la teoría del espacio social se fundamenta en lo que se llama materialismo dialéctico, que concibe al espacio como el resultado de la relación del hombre, pero como colectividad, con la naturaleza a través del trabajo y de la acción social. Entonces, hay varias consecuencias. Primero, que el espacio no es algo estático, como creyeron los griegos, sino que se crea y transforma permanentemente a través de diseños, representaciones o configuraciones como las ciudades, las calles, los parques, los paisajes,
o los discursos que se realizan por los distintos grupos que conforman una comunidad. Con esto se le quita el carácter individual al concepto del espacio y se vuelve un concepto cultural. Bueno, Lefebvre dice, el espacio tiene 3 dimensiones. Una es su concepción, otra es su percepción y otra es el espacio vivido. Pero a mí me gusta más la concepción de Edward Sawyer, como que es mucho más clara, y dice, para entender el problema del espacio tenemos que tomar en cuenta, 1, su materialidad física, o sea, lo que los economistas estudian preferentemente, ¿no? La materialidad física. Pero también hay que entender el espacio mental o subjetivo del individuo que vive y que habita un lugar, y también tiene que incorporar el espacio construido socialmente, que engloba los 2 espacios anteriores y construye un tercer espacio, el Sear Space de Sawyer. Bueno, este es un concepto muy importante porque, como pueden ver, y subrayé lo que me parece más interesante para mi tesis, ¿no? Dice, el espacio tiene 3 dimensiones, porque se conforma por lo material y lo físico, por los discursos que se hacen acerca del espacio, por los símbolos palpables y representados, económicos y culturales, humanos y sociales, reales, imaginados, y todo ello, dice Juan Nogué, sedimentado en paisajes físicos, en políticas públicas y en geografías imaginativas. Entonces, con eso llegamos a lo que se entiende actualmente en el pensamiento contemporáneo, en el pensamiento social contemporáneo, en la posmodernidad, lo que se entiende el espacio. Entonces se define así: el espacio es material y por tanto tiene atributos naturales, pero que estos se conforman, como dice Milton Santos, en sociales, en la medida en que la sociedad los va modificando. Pero el espacio también es mental en la medida en que los individuos lo percibimos, lo imaginamos y lo vemos de manera diferente. Pero al mismo tiempo, el espacio se sustenta en un conjunto de discursos y representaciones sociales. Y aquí entra todo: el libro de geografía, el poema, los diseños arquitectónicos, ¿cómo se llama? El teorema de Euclides, ¿sí? Es Euclides, ¿no? El que es de geometría, sí, ajá. Los filmes, las fotografías, la literatura, el arte, todas son discursos a propósito del espacio, son representaciones a propósito del espacio, y como estas representaciones las hace una colectividad, esa colectividad cofunda en estos imaginarios su percepción del espacio, ¿sí? También es cofundadora del espacio, y por eso hay valores ahí, hay una perspectiva ideológica ahí, y por eso también hay signos, ¿verdad? Cuando uno analiza, por ejemplo, la ciudad de Culiacán que dibujó Inés Arredondo, pues encuentra todo menos narcotraficantes, ¿verdad? No es una ciudad hostil, si acaso es hostil porque hace mucho calor y todo eso, pero y si uno analiza los textos de Ramón Rubín, también a propósito de Culiacán, o de Francisco Gómez Flores, pues los símbolos con los que se significa este espacio son otros. Pero cuando uno lee las novelas de Elmer Mendoza, todas estas imágenes de el granero de México, de la ciudad festiva, se subvierten, y lo que hace Elmer son espacios bastante violentos, espacios bastante peligrosos, donde reina el poder del narcotráfico. Y además, en una novela que se llama El amante de Janis Joplin, cuestiona esta concepción agrícola del espacio sinaloense, invierte ese valor para darle más valor al poder del dinero, al poder de los dólares. Y por cierto que ahorita estoy acordándome que hay 2 personajes que son estudiantes de economía,
en esa novela de El amante de Janis Joplin. Uno es el idealista, el que es el guerrillero, el que dice patria libre o morir y todo esto, y el otro es el que decide irse de capo de narcotraficante. Entonces, hay un momento en que los dos personajes están viendo la ciudad de Culiacán, y entonces el idealista le dice: mira esos campos sembrados de tomate, de cártamo, de soya, mira este verde que nos liberará, ¿verdad?, con el trabajo y todo eso, dice el economista, por cierto, el economista idealista. Y el otro dice, no voy a decir exactamente las palabras porque saben que Elmer copia la oralidad sinaloense, pero dice, no sirve para nada eso, eso quedó atrás, no seas idealista, ahorita lo que vale es los dólares, el verde que queremos ver es el de los dólares, las camionetas, el refuego, etc. Entonces, con eso está simbolizando dos percepciones de la ciudad de Culiacán. Hay dos perspectivas ideológicas puestas ahí, que para nosotros los que estudiamos las representaciones del espacio se vuelven muy interesantes porque marcan un hecho cultural, ¿sí? Porque responden justamente a un hecho histórico y cultural que sucede en los 70s en Sinaloa y en Culiacán. Es muy importante para este concepto del espacio social el concepto de lo que se llama imaginarios urbanos. De esto hay mucho trabajo actualmente sobre los estudios de la ciudad, y ellos dicen que las representaciones de la ciudad construyen topofilias o topofobias, ¿verdad? Topo, lugar que se ama o lugar al que se tiene horror. Y también estos estudios examinan qué perciben los habitantes de una ciudad, cómo la representan, es decir, cómo surge la ciudad inventada que construyen las colectividades, qué simbología, qué valores, qué sistemas de lugares conforman y cómo se materializan en estos discursos. Por eso es muy importante para los imaginarios urbanos estudiar todo tipo de discursos, y aquí ya no voy a repetirlo, ya lo dije antes, pero con el discurso se inventa, se funda y se bautiza el espacio, ¿verdad? Somos nosotros con el lenguaje como simbolizamos como colectividad cultural lo que percibimos y lo que vivimos acerca del espacio. Todos tenemos imaginarios, ¿verdad? Hasta incluso de los lugares que no conocemos. Decimos París y algunos pensarán en la Torre Eiffel, otros pensarán en la Ilustración francesa, otros en los perfumes, en los chocolates, en el amor, etc. Todo eso conforman imaginarios urbanos, ¿sí? Y todos tenemos imaginarios, aunque sea de lugares que no hemos conocido, no los hemos vivido, no son espacios vividos, pero los imaginamos y los formamos, con eso conformamos una imagen del espacio. Bueno, por eso es muy importante el discurso. Y voy a concluir ya. Perdón, es muy apresurado, esto es bastante interesante, pero es muy complejo. Bueno, fíjense bien, la primera conclusión a la que quisiera llegar ahora es que la imagen del espacio es la mayor de las representaciones que se puede dar en la mente de un ser humano, porque contiene una imagen social, o sea, que proviene de nuestra colectividad, y una serie de imágenes de nuestro mundo cotidiano, de los sitios personales en donde movemos y donde desarrollamos la existencia, de los lugares que habitamos, que amamos o que detestamos, que imaginamos o que anhelamos. En este punto es muy importante la casa natal. Esa es otra cosa que también estudia la geografía humanista, como la casa donde vivimos, la casa natal, la llevamos en nuestra existencia siempre. Y por eso muchos escritores, cuando van a escribir, hablan de la infancia, porque la casa natal es algo que se lleva siempre en la existencia y que viene o se concreta en el recuerdo, en el sueño o en la imaginación, dice Bachelard. Bueno, entonces, este
esta imagen desde el mundo concreto de lo cotidiano hasta las representaciones de lo imaginario conforma nuestra imagen del mundo. Otra conclusión que quiero decirles a propósito de la literatura es que cuando un artista o un escritor está haciendo su creación artístico-literaria, tiene en su mente todo esto, o sea, tiene en su mente la imagen vivida del espacio, pero también una imagen cultural y global de esto que quiere escribir. Por ejemplo, el Culiacán de Elmer Mendoza, indudablemente, por eso siempre aparece la Colpop, que es donde él nació, la Colpop, pero también tiene toda una imagen cultural acerca de Sinaloa y está puesta ahí. Ustedes que van a ver cine ahora, y yo supongo que eligieron las películas a propósito de la temática de la geografía, hagan el análisis después de esto que hemos platicado, no solo de la geografía física que aparece ahí, la montaña, la calle, la sierra o el río, qué sé yo, sino también de cómo los personajes viven ese espacio, de cómo lo habitan, de cómo lo construyen y qué significado va adquiriendo el espacio en la habitación constante o en la construcción constante de la vida cotidiana. Es muy importante ver, y también en otro nivel, ver el director qué imágenes del espacio recortó y los convirtió en lugares, con qué significados están puestos ahí, porque también tiene que ver eso, el director, el guionista, de qué espacios están hablando y cómo los están significando ahí. Seguramente si van a hablar de la frontera, porque por ahí vi que hay una película sobre la frontera, seguramente la frontera estará significada como espacio hostil, peligroso y violento. Es así como muy representativo de la frontera. Desde los gringos, la frontera también es peligrosa, hostil, pero también es un lugar de vicio, donde se representa así. Es cosa que uno se ponga a revisar eso, qué dicen los artistas acerca de los espacios que nos están describiendo y que nos están contando. Bueno, y también este proceso sucede en la mente de los lectores, o del espectador del cine, o de la fotografía, o de la música, o de la crónica periodística, porque cuando tú estás leyendo, contrapones tu imagen del espacio que tú tienes con la que el periodista o el autor está escribiendo ahí. Yo les cuento a mis alumnos que traje a un escritor de Monterrey para acá y me dijo, yo quiero ir al Tata, llévame al Tata. Y yo, pues, ¿qué quiere ver allá, no? Es que en la novela de Elmer, en El amante de Janis Joplin justamente, hay una muchacha ahí muy guapa, muy sensual, que baila en las noches ahí en las pangas, o ¿cómo se llama esto? De los pescadores en las lanchas, y se desnuda y todo eso. Entonces, la descripción de Elmer del mar de Altata, pues es paisajística, es pues, sumamente bella y muy idealizada, ¿no? Yo le dije, yo te llevo, pero cuando llegues a Altata vas a perder por completo todo lo que has imaginado de la novela. Mejor quédate con la imagen de la novela y serás mucho más feliz, porque cuando te confrontes con la realidad, pues vas a encontrar otro tipo de cosas ahí, ¿no? Pero sí, por lo mismo, muchos escritores me dicen, quiero ir a Culiacán, es que en la novela de Elmer, entonces se imaginan que en cada esquina va a haber balazos y camionetas y todo ese tipo de cosas, y bueno, porque son parte de las imágenes que el lector también se va creando cuando va leyendo, o del receptor del arte. Bueno, y en general quiero decirles que el espacio es un tema de gran relevancia, es el tema del siglo XXI, a diferencia del tiempo que ya quedó atrás, o del lenguaje, que en su momento también fue muy importante. El espacio es el tema ahora, en su percepción, como dije, representación y categorización. Se ponen en juego múltiples componentes de la naturaleza y la cultura del individuo. Pero además, como es un tema tan complejo y como la realidad actual también es muy compleja,
Se deben construir nuevos edificios teóricos en torno a este problema que integren todas sus dimensiones, es decir, la material, la cultural, la simbólica, la antropológica, la cultural, la discursiva, pues para poder tener un acercamiento más objetivo y poder de esta manera responder a los interrogantes que siempre ha tenido el género humano: quiénes somos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, cómo podemos vivir mejor, cómo podemos mejorar la vida de los individuos, pues para tener una vida más digna. Eso es todo. Muchas gracias.